Bienvenida a la primera de 6 charlas de esta serie que acompaña el estudio bíblico Abriendo tu Corazón. Espero que tengas tu guía de estudio a mano, porque ahí hay un esquema que te ayudará a seguir la charla y si quieres tomar notas. Este estudio bíblico consta de varios componentes. Las lecciones que haces sola, las charlas en grupos pequeños si participas en Abriendo tu Corazón en un entorno de grupo y videos. Entre los videos, que son una parte fundamental de esta experiencia, tendrás de 3 a 4 lecciones de estudio bíblico. El objetivo de Abriendo tu Corazón es guiarnos hacia principios y pautas que nos ayudarán a vivir nuestras vidas de manera más plena. Y creo que cuando aprendemos qué es lo esencial y ordenamos nuestras prioridades y nuestras preguntas más profundas encuentran respuesta, logramos una vida más equilibrada. Y este es el viaje que vamos a emprender juntas. Seguramente todas hemos vivido esos días únicos donde todo encaja a la perfección. Te levantas de buen humor tras haber dormido toda la noche. Comes bien, haces todas las tareas pendientes y no ocurre ninguna crisis grave, pero la mayoría de las veces la vida no es así de perfecta. En general, no dormimos lo suficiente, comemos las sobras de los platos de nuestros hijos, nos llenamos de compromisos, andamos con prisa y llegamos tarde. Debemos cambiar pañales justo cuando estamos por salir. Falta el dinero, los seres queridos se enferman, los cónyuges se engañan. Podemos sentirnos tentadas a decir, caminaré con propósito cuando tenga mi vida en orden. No obstante, quiero animarte a cambiar tu perspectiva. Te invito a ver hoy como el mejor momento para empezar a caminar con propósito. ¿Por qué? Porque esto es la vida real. En ocasiones, hay días en los que todo marcha perfectamente, pero necesitamos aprender a caminar con propósito más allá de nuestras circunstancias. Toda época de la vida tiene su caos y sus problemas. Por eso, esperar a que llegue el momento ideal siempre nos impedirá disfrutar una vida en paz y con propósito. Caminar con propósito requiere que sepamos hacia dónde vamos. Necesitamos entender por qué estamos en este mundo. Y la razón por la que estamos aquí supera lograr la realización personal, sentir paz interior o ser felices. Es más importante que criar hijos o tener una profesión. La razón por la que estamos aquí es porque Dios así lo quiso. Fuiste creada por Dios y para Dios. Y si no miramos la vida desde esa perspectiva, nada tendrá sentido. Esto es lo que Pablo tenía que decir sobre a dónde iba. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sienten de otra manera, también eso se los revelará Dios. En este video compartiré 4 pasos clave que debemos dar para ser mujeres que caminan con propósito. Con estos pasos tendremos un marco para seguir el estudio, donde examinaremos 5 prioridades y aprenderemos a ordenar nuestras vidas en torno a lo más importante. El primer paso es descubrir el amor de Dios por ti. No creo que podamos vivir una vida plenamente centrada en Cristo hasta estar convencidas de que Él nos ama. Según las estadísticas, en una relación cercana, respondemos mejor cuando nos motiva el amor en vez del miedo a las consecuencias. Son muchas las barreras que nos impiden creer que Dios nos ama. Solemos atribuirle a Dios los rasgos de nuestros padres terrenales. Entonces, si tu padre no era cariñoso, puede que te cueste creer que tu Padre Celestial te ama incondicionalmente. Tal vez has sido profundamente herida por circunstancias de tu vida, y ese dolor ha hecho que te cueste creer que Dios realmente te ama. Porque si así fuera, ¿por qué permitiría que atravesáramos ciertas dificultades? No podemos ver a Dios, y la mayoría no oímos su voz de manera audible, y eso nos deja con dudas. A veces, el obstáculo para creer que Dios nos ama es la culpa. Al mirar nuestro pasado, creemos que Dios no puede amarnos porque una y otra vez hemos fallado en seguir su voluntad. Cuando descubrimos que estas dudas nos atrapan, debemos alinear nuestro pensamiento con la verdad. Y la verdad es que Dios no solo te creó, sino que eres su obra maestra. Él te mira y está encantado con lo que ha creado. Mi esposo Leo me hizo un regalo precioso cuando nació nuestro hijo Bobby. Encargó a un artista un retrato de nuestra familia.
Cuando ella nos mostró el cuadro terminado, estaba encantada con lo que había creado. Y yo también. Había pintado nuestra casa de fondo y a cada miembro de la familia en actividades que reflejaban las distintas personalidades. Leo y algunos de los niños jugaban al fútbol. Amy le leía a Jane y yo sostenía a Bobby mientras servía el té. Cuando la artista se fue, mi hijo se acercó y se quedó mirando el cuadro. Su mirada se posó de inmediato en el rostro de su hermano y me comentó: «Así no es como se ve Jonathan. Y mamá, tus piernas se ven raras. ¿Tú no te paras así?» Qué alivio que la artista ya se había marchado. Ella estaba orgullosa de su trabajo y seguro no habría cambiado nada. Aún así, mi hijo pudo encontrar algo que no le gustaba. Me pregunto si eso es lo que Dios siente cuando no nos vemos a nosotras mismas como Él nos ve. Él ve que no eres perfecta, pero de ninguna forma eso te hace menos la niña de sus ojos. No importa lo que te hayan dicho tus padres u otros niños al crecer, o lo que tu esposo u otros hayan expresado, Dios está completamente fascinado contigo. Él te ama. En Isaías capítulo 43, versículo 4, Dios nos dice: «Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado». Y en Zacarías capítulo 2, versículo 12, «El que los toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos». Él está de tu lado. No existe nada que Él no haría por ti, que sea para tu bien. Nos cuesta comprender ese tipo de amor, pero en ocasiones somos capaces de vislumbrarlo, reflejado claramente en otras personas. En Seattle vivía un dentista de familia llamado Dr. Reddick, conocido por su extraordinaria bondad y sensibilidad. Era un experimentado escalador. Una vez, en pleno verano, acampaba en el Monte Rainier con 2 de sus 4 hijos, cuando al trasladarse entre campamentos, lo sorprendió una repentina ventisca estival. El Dr. Reddick cavó una especie de cueva en la nieve, y con sus hijos dentro, se tendió frente a la entrada para protegerlos del frío intenso. Más tarde, sus hijos contaron cómo los consolaba y les contaba historias de la Biblia. Pero en plena tormenta, se fue congelando lentamente hasta morir, mientras consolaba y protegía a sus hijos. Esta es la clase de amor que Cristo tiene por ti. Ni siquiera su propia vida le fue más preciada que la tuya. ¿Te sientes indigna de este tipo de amor? Un pastor brasileño contó la historia de una joven viuda, cuya hermosa hija adolescente soñaba día y noche con vivir en la gran ciudad de Río de Janeiro, en lugar de su pequeño pueblo. Su madre intentó advertirle de que la ciudad podía ser un lugar peligroso. Había pocos trabajos y la vida podía ser dura. No obstante, su hija era independiente y decidida. La madre sabía lo que su hija probablemente haría o tendría que hacer para ganarse la vida si se iba a la gran ciudad y no encontraba trabajo. Por eso le rompió el corazón despertarse una mañana y encontrar una nota que decía que su hija se había marchado. Armó un bolso rápido y se dirigió a la estación de autobuses para seguirla a Río. Y de camino al autobús se detuvo en una pequeña farmacia y se sentó en una de esas cabinas en las que puedes meter monedas y sacarte fotos. Y fue así que llegó a Río con su bolso lleno de estas pequeñas fotos. Fue a todos los lugares donde pensó que podría encontrar a su hija, pero sin éxito, temiendo lo peor. Empezó a recorrer todos los bares, todos los hoteles, todos los clubes nocturnos conocidos por la presencia de prostitutas. En cada lugar, dejaba una de sus fotos pegada en un espejo del baño, en un tablón de anuncios de un hotel o en la esquina de una cabina telefónica. En el reverso de cada foto escribía una nota para su hija. Pero pronto sus fotos y su dinero se acabaron y tuvo que regresar a casa con la sensación de que había fracasado. Unas semanas después, en uno de esos hoteles de mala muerte, su hija bajaba por las escaleras. Sus ojos ya no brillaban. Su rostro joven lucía cansado. Su sueño se había vuelto una pesadilla. Aún así, sabía que de ningún modo podría volver a casa. Al llegar al pie de la escalera, sus ojos se fijaron en una de esas fotos pegadas en el espejo del vestíbulo. Y cuando la despegó, leyó la nota en el reverso que decía: «No importa lo que hayas hecho ni en lo que te hayas convertido. Por favor, vuelve a casa». Y ella volvió. Y algunas de ustedes necesitan oír hoy esas palabras de parte de Cristo. No importa lo que hayas hecho, ni en lo que te hayas convertido, vuelve a casa y descubre el amor de Dios por ti. El segundo paso para prepararnos para caminar con propósito es determinar tus motivaciones. Aunque tengamos todo el deseo del mundo de hacer lo correcto,
nos encontramos tomando decisiones equivocadas una y otra vez. Y no solo nos pasa a nosotras. San Pablo escribió sobre este dilema en Romanos capítulo 7, versículo 15. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Te sientes identificada? ¿Cuántas de ustedes se levantan por la mañana decididas a ser agradables con su esposo y sus hijos ese día, solo para descubrir que no pudieron llegar al almuerzo sin mostrarse irritadas? Si quieres reorientar tu vida cada vez más hacia Dios, necesitas profundizar más allá de tus acciones y llegar a la motivación que hay detrás de ellas. Tienes que determinar qué te impulsa. Lo ideal es que lo que nos mueva o motive sea un amor puro por Dios. Nuestro deseo será agradarle en todo y que Él reciba el crédito por cualquier bien que hagamos. Ese es nuestro ideal. Pero la mayoría de las veces nos motiva no el amor a Dios, sino a nosotras mismas. Es nuestro instinto velar por nosotras mismas, pero la manera en que lo hacemos varía de una persona a otra. La Iglesia quiere ayudarnos a conocernos mejor y el Espíritu Santo nos ha dado más de 2000 años de entendimiento y conocimiento sobre el corazón y la mente humanos. Cuanto mejor nos conozcamos a nosotras mismas, más podremos llegar a ser las mujeres que tanto anhelamos ser. Uno de los retos en la vida espiritual es la tendencia a justificar nuestros errores, no conociéndonos y sin enfrentar la realidad tal como es. En lugar de solo cuidarnos, debemos mirar hacia nuestro interior. Existen 3 formas comunes en que priorizamos nuestro propio interés. Y mientras escuchas, quiero que te preguntes cuál te describe mejor. A algunas nos motiva el orgullo. ¿Qué significa eso? Una mujer que lucha contra el orgullo busca la seguridad en sí misma. Esa mujer no ve las cosas desde la perspectiva de otra persona. El orgullo es lo contrario a la fe. La fe es verlo todo desde la perspectiva de Dios. Se trata de que Dios sea el centro, no nosotras. Estas son 6 manifestaciones del orgullo, entre muchas. Número 1. Realización a toda costa para saciar mi propio ego. Número 2. Necesidad de control. Lo contrario a esto es reconocer que Dios tiene el control de todo. Sin embargo, entregarle el control a Dios exige mucha confianza y fe en un Dios amoroso. Una tercera manifestación del orgullo es la independencia. Hay 3 escalas de madurez: totalmente dependiente, independiente y luego alcanzamos la madurez real con la interdependencia. Debemos poder depender de los demás y sobre todo de Dios. Número 4. Racionalización. Una mujer que lucha con el orgullo tendrá dificultad para profundizar en sí misma, porque sentirá la tentación de justificar sus propios pecados. Número 5. Negatividad. Vemos que esto se manifiesta en una actitud crítica hacia los demás. Número 6. Autocompasión. Esta actitud es muy peligrosa, ya que significa que hemos vuelto nuestro enfoque hacia nosotras mismas y eso nos impide ver las cosas desde la perspectiva de Dios y ser agradecidas. Cuando el orgullo nos guía, al definir nuestro valor por lo que logramos y al buscar seguridad en nosotras mismas, podemos pensar cosas como estas. Tengo que ser perfecta. No puedo fracasar porque si lo hago soy un fracaso. ¿He logrado X, Y o Z? Si no, nada más importa. Algunas de nosotras luchamos con el orgullo, mientras que a otras las impulsa la vanidad. Y esto no es solo preocuparte por el aspecto de tu cabello y si tu atuendo es bonito. Una mujer que se deja llevar por la vanidad busca su seguridad en otros y no en Dios. Por eso su objetivo es que la reconozcan, se fijen en ella y la elogien. Lo haré para que me amen. Existe una diferencia entre que nos guste ser valoradas y actuar solo para recibir apreciación. La mayor necesidad de una mujer que lucha con la vanidad es ser amada, y esto surge de un profundo miedo al rechazo. Se define a sí misma según la perciben los demás, en vez de definirse según el amor de Dios. Esto le dificulta aceptar el amor que recibe de Cristo y luego compartirlo con otras personas. Una persona cuya raíz de pecado es la vanidad suele tener dificultad para entablar relaciones íntimas, pues teme que si alguien conociera realmente su esencia, dejaría de apreciarla. Con frecuencia, la mujer que lucha con la vanidad ha sido marcada por su relación con su padre. Si él no la amó incondicionalmente o no supo comunicarlo con claridad, ella, de pequeña, salió a buscar la validación que le faltaba en sus amigos. Y al crecer buscó esa validación en un novio y más adelante en un esposo.
Lo que ella busca en estas relaciones es seguridad. Busca confirmación de que es digna de ser amada. Así como unas batallan con el orgullo y otras con la vanidad, también está la lucha contra la sensualidad. La mujer guiada por la sensualidad busca seguridad en lo material. Hay 3 manifestaciones comunes de la sensualidad. Número 1. Materialismo. San Juan Pablo II señaló que vivimos en una cultura del tener, más que del ser. ¿Qué hacemos cuando estamos decaídas? Compramos algo. Una segunda manifestación es el apego a los sentimientos. Las mujeres guiadas por la sensualidad se centran en sus emociones, sentimientos y sensaciones. Pueden volverse esclavas de ellos y obedecen solo a lo que les nace, olvidando lo que es correcto. La tercera manifestación es la búsqueda del placer. Los placeres se convierten en un problema cuando nos esclavizan. Podemos vivir para comer, vivir para beber, vivir para vacacionar o vivir para ir de compras. Es decir, la sensualidad es vivir el hoy, el momento, pero como cristianas se nos suele decir que vivamos para el mañana, y para eso necesitamos esperanza. Debemos preguntarnos cuál nos describe mejor. Las 3 nos describen en momentos específicos, pero una debería describirnos siempre. De poco sirve identificar dónde tropezamos con mayor frecuencia. El propósito de conocernos mejor es identificar dónde buscamos seguridad, en lugar de buscarla en Dios. Debemos reconocer que buscar valor y seguridad en nosotras, en la opinión de los demás o en lo material nunca será suficiente. No podemos confiar en ninguno de ellos. Todos pueden desaparecer en un instante. Para estar realmente seguras, para encontrar nuestro valor en algo que jamás pueda ser arrebatado, debemos reconocer cuál es la fuente verdadera de esa seguridad y de ese valor. Y eso es en una relación con Dios. Para dejar atrás el hábito de buscar la seguridad en lugares equivocados, debemos cultivar las virtudes opuestas a nuestros vicios. Veamos, pues, estos vicios uno por uno. Si busco seguridad en mi autoestima, en mi orgullo o en mí misma, entonces carezco de fe. La fe es creer en lo que no se ve. Es confiar en Dios incluso cuando no hay respuestas y todo parece estar fuera de control. Por tanto, al crecer en la fe, aprendemos que nuestro valor proviene de Dios y de lo que Él hace, no de lo que nosotras logramos. Reconocemos que no controlamos nada, pero también que eso no significa inseguridad, porque es Dios quien tiene el control. Al crecer la fe, las enseñanzas se graban en el alma. La fe es lo contrario al orgullo. Cuando busco seguridad y valor en la opinión que otros tienen de mí, lo que llamamos vanidad, me falta amor. No estoy sintiendo la profundidad del amor sin condiciones que Dios quiere darme. Espero que la aprobación y la validación de la gente que me rodea me llenen, pero nunca lo harán. Solo al empaparnos de ese amor incondicional de Dios, podremos liberarnos de la necesidad de querer complacer a otros siempre. El amor es lo contrario a la vanidad. Cuando busco seguridad y valor en las cosas y en mi nivel de comodidad, lo que llamamos sensualidad, me falta esperanza. Cuando defino mi valor y mi seguridad por lo que me rodea, me estoy centrando en el aquí y ahora. Mi mirada no está en la eternidad, se trata solo del momento presente. Por eso, si ya no queremos ser guiadas por la sensualidad, debemos crecer en la esperanza. La esperanza nos permite mirar hacia el futuro y soportar incomodidades en el presente para obtener algo mejor más adelante. A su vez, la esperanza nos ayuda a abandonar malos hábitos, aunque en este momento se sientan placenteros, porque podemos ver que vivir conforme a aquello que Dios considera importante nos conduce a un futuro mejor. A veces, Dios permite dolor hoy para regalarnos un mañana más lleno de gracia. Si desean un buen versículo bíblico para meditar y crecer en esperanza, las animo a abrir la Biblia y leer 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto nos dice San Pablo. En efecto, la leve tribulación de un momento nos procura, sobre toda medida, un peso caudal de gloria eterna. ¿Por qué ocurre esto? ¿A cuántos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles? Pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.
Si ya no queremos ser guiadas por la sensualidad, debemos crecer en la esperanza. ¿Luchas con el orgullo? Enfócate en desarrollar la virtud de la fe. ¿Luchas con la vanidad? Enfócate en desarrollar la virtud del amor. ¿Luchas con la sensualidad? Enfócate en cultivar la virtud de la esperanza. El tercer paso para prepararnos para caminar con propósito es disminuir las distracciones. En su libro, A Practical Guide to Prayer, Dorothy Haskins relata cómo una destacada violinista fue consultada sobre el secreto de su maestría con el instrumento. La mujer respondió la pregunta con 2 palabras: descuido deliberado. Luego explicó, había muchos asuntos que solían consumir mi tiempo. Cuando iba a mi habitación tras desayunar, hacía la cama, ordenaba, quitaba el polvo, hacía lo que creía necesario. Solo después de terminar las tareas, me dedicaba al violín. Ese sistema me impedía alcanzar lo que se esperaba de mí en el instrumento. Por eso, invertí el orden. Decidí descuidar deliberadamente todo lo demás hasta terminar y perfeccionar mi práctica. Y ese plan de descuido deliberado es el secreto de mi éxito. La mayoría de nosotras tenemos más responsabilidades y expectativas de las que podríamos cumplir en un solo día. Siempre podemos hacer más como amigas, madres, esposas, trabajadoras o voluntarias. Para estar seguras de tener tiempo para lo que más importa, debemos disminuir las distracciones en nuestra vida. Al igual que la violinista de concierto, necesitamos planificar deliberadamente, descuidar lo que no es esencial y nos impide hacer lo más importante. Si no priorizamos las actividades más importantes y las hacemos primero, tomaremos decisiones en función de las circunstancias, la presión y el estado de ánimo actual. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, escribe: es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estés viendo demasiada televisión. Cuando me siento agobiada y tentada a decir que no tengo tiempo suficiente, me recuerdo que las horas del día son suficientes para hacer todo lo que Dios quiere que haga. Por eso, si estoy agobiada, es porque estoy haciendo cosas que Él no me ha pedido. Cuando me detengo y analizo por qué hago cierta actividad, suelo descubrir que mi motivación es el orgullo. Realizo ciertas acciones porque son metas personales y quiero cumplirlas para mi gloria o vanidad. Hago cosas que Dios no espera de mí solo para que los demás me tengan en mayor estima. O quizás sea por sensualidad. Hago lo que me apetece porque es más cómodo y sencillo. Cuando consultes tu agenda cada día, pregúntate por qué haces lo que haces. La clave para determinar en qué deberías invertir tu tiempo está en tu motivación y tus prioridades. ¿Tienen esas cosas valor eterno? Si dejases de lado algunas actividades, ¿podrías encontrar más tiempo para hacer lo que realmente importa en tu vida? Mira a Jesús como ejemplo. ¿Quién más que Él tenía derecho a decir: el tiempo no me alcanza para todo lo que debo hacer? Donde quiera que miro, hay algo más que necesita mi atención y parece que soy el único que puede hacerlo. Ni siquiera tengo tiempo para dormir. Pero, ¿fue así como respondió a las presiones extremas que sintió? ¿Cómo enfrentó el hecho de estar siempre rodeado de necesidades humanas y, al parecer, dejar muchas tareas sin terminar? La noche antes de morir, Jesús dijo a su Padre Celestial: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. ¿Cómo pudo decir llevando a cabo cuando aún había tanta gente enferma y necesitada? El secreto reside en su vida de oración y su enfoque. En Marcos capítulo 1, versículo 35 leemos: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Cada día Jesús recibía órdenes de Dios Padre. Y al leer eso, me pregunto cuántas veces he dicho que no tenía tiempo para rezar. Si Jesús necesitaba rezar, ¿por qué actuó como si yo no? Jesús también vivió con la mirada en la eternidad. Centró su atención en el porvenir hacia donde se encaminaba. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, por el gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios.
Fíjense en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcan faltos de ánimo. El cuarto paso necesario para caminar con propósito es desarrollar una perspectiva eterna. ¿Estás cansada? ¿Te sientes desanimada? Algunas de ustedes hoy lucen impecables y perfectamente arregladas por fuera, pero por dentro sienten una desesperación silenciosa. ¿Esto es todo? ¿Se preguntan? Esta vida no es todo lo que existe. Hay muchísimo más. Es como si estuviéramos de pie viendo un desfile y quisiéramos ver qué hay a la vuelta de la esquina para decidir si realmente vale la pena permanecer. Pero Dios está por encima de todo. Él puede ver el principio y lo que está a la vuelta de la esquina, y sabe que nos espera algo mejor, tanto en este mundo como en el cielo. Hace un tiempo di una charla a un grupo de mujeres sobre prioridades, con el deseo de animarlas a invertir su tiempo en lo que verdaderamente importa. Así que les sugerí ideas y las animé en ese camino. Sin saberlo, entre ellas se encontraba una amiga muy querida que luchaba profundamente en su interior, deseando hacer todo lo que yo mencionaba, pero al mismo tiempo sintiéndose incapaz de hacerlo. Un mes después de aquel encuentro se quitó la vida, lo que dejó a su familia y a nuestra comunidad sumidas en dolor y conmoción. ¿Cuánto anhelo poder retroceder en el tiempo y decir, viene algo mejor? No pierdas la esperanza. Tienes un Padre Celestial que te ama, sin importar lo que hagas o dejes de hacer. Nada puede apagar su amor por ti. Es incondicional. Esta vida no lo es todo. Resiste. Porque Dios hace brillar la luz en la oscuridad. Puede liberar a todos los cautivos. Puede hacer que fluyan ríos en el desierto. Nunca olvides que la hora más oscura de la noche es la que precede al amanecer. Resiste un poco más. Dios tiene el control, aunque parezca que no. Él tiene el control y te ama. Resiste, porque te espera algo mejor. En 1873, cuando viajar entre Estados Unidos y Europa era mucho más arriesgado, Horatio Spafford envió a su esposa e hijos en un transatlántico para vacacionar en Francia. El viaje estaba pagado, así que fueron, aun cuando semanas antes él había perdido todo lo que poseía en el gran incendio de Chicago. En medio del Atlántico, el transatlántico chocó con otro buque y se hundió. Fallecieron 226 personas. La señora Spafford sobrevivió, pero sus 4 hijos no. Horatio zarpó hacia Europa para reunirse con su esposa, y de camino, el capitán señaló dónde había ocurrido la tragedia. Spafford bajó lleno de pena y dolor, pero acompañado de una paz que este mundo no puede dar ni comprender. Fue allí que escribió la letra de un himno memorable. Comienza con estas palabras: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. De algún modo, en medio de una tragedia sin sentido y un dolor inimaginable, este hombre fue capaz de aferrarse a Dios y a la esperanza. Sobre las 3 puertas de la Catedral de Milán hay 3 inscripciones grabadas a lo largo de los magníficos arcos. Sobre una está tallada una hermosa corona de rosas y debajo figura la leyenda: todo lo que agrada no dura más que un momento. Sobre la otra aparece la figura de una cruz y la leyenda dice: todo lo que nos aflige no dura más que un momento. Pero debajo de la gran entrada central de la nave principal está la inscripción: importa únicamente aquello que es eterno. Dios nos llama y nos pide que nos centremos en la cruz. Nos pide desarrollar una perspectiva eterna de la vida. Nos pide volver la mirada a Jesús, nuestra única esperanza. Él es la fuente de nuestro propósito. Él nos creó. Solo si Él es nuestro todo en todo, podemos llegar a ser todo lo que Él nos creó para ser. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te doy tantas gracias porque nos encuentras justo donde estamos, porque sin importar en qué lugar de nuestra vida iniciemos este camino de abrirte el corazón, tú no te decepcionas de nosotras ni esperas que avancemos
a un ritmo distinto al que podemos sostener. Tú simplemente caminas a nuestro lado, paso a paso. Gracias porque tu amor por nosotras es tan grande que no nos dejas quedarnos donde estamos, porque ves quiénes podemos llegar a ser, cómo pueden ser nuestras vidas, y sé que no descansarás hasta que vivamos en la abundancia para la que nos creaste. Así que gracias, Padre, por acompañarnos en este proceso. Gracias porque desde el comienzo nos garantizas que este camino nos llevará a más madurez, crecimiento y felicidad. Ayúdanos, Señor, a redescubrir genuinamente cuánto nos amas de verdad y qué nos motiva. Ayúdanos a no distraernos nunca, sino a desarrollar una perspectiva eterna que te ponga en primer lugar en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.